¿Y cuántos han recibido un regalo malo? Que levante la mano. ¿Cuántos han recibido un regalo que tú dices, este no fue con mucho cariño, esto lo compraron hace 2 horas atrás, antes de llegar al cumpleaños? ¿No? ¿Cuántos han recibido un mal regalo? Yo les contaba a los chiquillos, cuando los chiquillos no existían todavía los jóvenes, yo solamente existía de esta camada de generación, de que una vez hicimos un amigo secreto. Hicimos un amigo secreto en los jóvenes. Y yo me esmeré por comprar mi regalo. ¿Ya? Y a mí me llegó mi regalo efectivamente. Pero el regalo era para mujer. O sea, la persona que yo le toqué ni siquiera se acordó que era yo. Ni siquiera se acordó que era yo. Entonces me regaló una correa y un chauchero, ¿sí? De mujer. Aparte la correa, aparte que la correa no me caía. Entonces eso era peor porque me hizo sentir gordo y ya cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, nos han tocado regalos eh, malos, ¿verdad? Pero también nos han tocado regalos buenos. También, no sé cuántos recuerdan algún regalo bueno, ¿sí? Y que lo quiera compartir incluso. Que quiera decir, a mí me llegó esto una vez y yo lo aprecié mucho. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien quiere nombrarlo? O si no, va a tener que decir Lire algo en este momento para que nadie no quede así como el momento del silencio, ¿no? Pero ¿a alguien le ha llegado un regalo bueno? Yo me acuerdo que mi papá estuvo un año sin trabajo, mi mamá lo debe recordar bien, y creo que me generó mucho afecto, mucha emoción que mi papá tuviera regalos para esa Navidad, que estuvo sin trabajo, estuvo vendiendo empanadas para poder solventar a nuestra familia y me acuerdo que me llegó un Power Rangers, porque a mí me gustaban los Power Rangers y el Power Ranger rojo y me encantó porque sentí que lo hizo con mucho cariño a pesar de que no había mucho dinero. Así que lo recuerdo con mucho cariño eso. Esa Navidad, que fue una Navidad de esfuerzo, ¿no? Eh, yo no sé, alguien si quiere compartir una, un regalo lindo que le haya tocado. Martina tiene el sonido del grillo. En este momento hay que hacer el sonido del grillo, ¿no? Una planta y un libro. Wow, wow, qué genial. Y qué lindo es cuando te hacen un regalo que tú sabes que lo vas a usar. O sea, lo que uno valora por ahí es que el regalo está pensado en uno. O sea, se dieron el tiempo de pensar en ti, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces todos probablemente hemos recibido un regalo. Y los regalos generalmente vienen envueltos, ¿cierto? Envueltos y bien presentados. Tal vez con el propósito de que cuando esa persona lo reciba, genere expectativas en nosotros, ¿no? Genere expectativas. ¿A cuántos de nosotros cuando niños vieron un PlayStation envuelto y cuando lo abrieron era unos calzoncillos, ¿no? ¿Cuántos se imaginaron que envuelto en ese regalo era algo que a ti te gustaba mucho, pero al final era el típico par de calcetines de la abuela, ¿no? Entonces, la envoltura de un regalo sí genera expectativas en uno, ¿no? De lo que hay adentro. Pensamos que lo que hay adentro es mejor que lo que está afuera, porque el papel de regalo genera expectativas, ¿no? Entonces, de lo que hay adentro es mejor que el envoltorio. Uno se imagina eso. Y conocer a Jesús es simplemente el mejor regalo que uno puede recibir. Conocer al Señor nos tiene que cambiar la vida. ¿Saben por qué? Porque allá esta cuestión es así, blanco o negro. Conocemos a Jesús y nos cambia la vida. Si no hay una vida transformada por Dios es porque no lo estamos conociendo y nos tenemos que preocupar, ¿no? Entonces conocer a Jesús es el mejor regalo que uno puede recibir.
Y probablemente para la época de Jesús, en el siglo I, el envoltorio de Jesús no era el más atractivo. Era el mejor regalo de la historia de la humanidad, hecho carne, es decir, Dios mismo, estando en el cielo, llegando a la tierra para hacer el mejor regalo de la humanidad, pero con algo diferente. El envoltorio de Jesús no era el más atractivo. De hecho, Isaías 53 nos lo va a narrar así, ¿cierto? Dice, no tenía belleza ni esplendor. Su aspecto, está hablando de su rostro, de su físico, no tenía nada atrayente. Eso lo dice en una nueva versión. No había nada hermoso en él. No había ningún buen parecer. Y me encanta, esta es la única descripción que tenemos acerca de su condición física de Jesús, acerca de su apariencia física. No tenía belleza ni esplendor, no había nada atractivo en él. Probablemente si nosotros nos cruzáramos con la persona de Jesús, ni siquiera nos daríamos cuenta porque no había nada atractivo en él. Pero él, su persona, no su físico, era lo más hermoso que podíamos tener. Entonces, Isaías lo cuenta así, que no hay nada hermoso en su parecer para que nosotros nos enamoráramos de él, de su interior, más que de su exterior. Gloria a Dios si tú eres una persona de las que se fija en esas personas de lo que tiene adentro, más que del aspecto físico. Así que si estás pololeando con un feo, no te preocupes. No te preocupes, de verdad. Porque lo que más importa es el interior. ¿Ya? Así que la historia relata de que Jesús iba pasando por Jericó. Esa era la ciudad de Zaqueo. Jericó. Y en este tiempo, cuando Jesús pasaba por Jericó, Jesús ya era popular. Jesús ya tenía Instagram, Facebook, tenía de todo, ¿no? Era muy, muy, muy popular porque dice la palabra que las multitudes, ¿qué hacían las multitudes? Lo seguían a Jesús, ¿no? Y de repente en esta ciudad de Jericó nos encontramos con Zaqueo. Y Zaqueo narra la Biblia que tenía dos condiciones, ¿cierto? ¿Cuáles eran esas dos condiciones? Una es su profesión y otra es un aspecto físico de él. Era chico y era un publicano, un cobrador de impuestos. Qué mala combinación para la época, déjenme decírselo. Qué mala combinación. Y les voy a contar por qué. Y fíjense que la Biblia narra de que era chico no por casualidad, ¿no? Porque sabemos que la intencionalidad de la Biblia no escribe las cosas al azar, sino que siempre hay una intencionalidad de por medio. Y fíjense que Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos. Y un cobrador de impuestos era un trabajador del Imperio Romano. Y que le imponía impuestos muy altos al pueblo, especialmente a los extranjeros. Y recuerden que toda la provincia de Judea estaba conquistada por el Imperio Romano. Entonces, los judíos eran extranjeros, porque estaban dentro del Imperio Romano. Entonces, para los judíos, los impuestos eran mucho más altos que para los ciudadanos romanos. Entonces, ahí hay algo interesante, porque como ellos eran judíos y no tenían ciudadanía romana, y la mayoría de los judíos no tenían ciudadanía romana, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los impuestos eran mucho más altos para ellos. Entonces, los judíos odiaban a los cobradores de impuestos, le tenían mala. Imagínense ustedes cómo pelaban a ese pobre Zaqueo, los judíos. Cobrador de impuestos, o sea, ladrón para ellos y chico. Solo imagínense los sobrenombres, ¿no? Zapatito hondo, ¿cierto? Pitufo, ¿no? Elfo.
hormiga atómica, patas cortas, ¿cuántas otras apodos peyorativos los judíos le hacían a, a esta persona, ¿no? A Zaqueo, ¿no? Entonces, probablemente, no lo dice la Biblia, pero probablemente Zaqueo ya había escuchado de Jesús, porque todo el mundo, en lo que es Judea, ya había escuchado de un hombre que se estaba haciendo pasar por el Mesías. El Cristo, el ungido, el que está transformando las vidas, el que está sanando al paralítico y el que le está dando una oportunidad a las mujeres. Cosa que en ese contexto no sucedía, ¿no? Entonces dice la palabra, y aquí viene algo clave. Y aquí viene algo clave. Como Zaqueo era chiquito y lo vio de lejos a Jesús, pero dice que las multitudes lo seguían. Entonces, como las multitudes lo seguían, dice la palabra que Zaqueo no podía ver a Jesús porque la gente lo seguía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Busca el primer árbol y se sube, un sicómoro. Se sube a ese árbol para ver a Jesús. Lo mira. Y no solamente lo miran, sino que Jesús se da cuenta de que el chiquitín lo está mirando desde el árbol. Y conectan la mirada. Porque Zaqueo lo miró y después dice la palabra que y Jesús lo miró. ¿No? Dice, lo miró. Lo miró y también lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo, bájate que debo quedarme hoy en tu casa. Fíjense qué interesante la frase de Jesús, porque Jesús sí conocía a Zaqueo, pero Zaqueo no conocía a Jesús, y Jesús viene y le dice, Zaqueo, bájate que hoy día me quedo en tu casa. ¿Cómo está esa? Como que medio patudo Jesús, ¿no? ¿Saben por qué, gente? Porque el Señor está interesadísimo en visitar tu casa. Está interesado en no solamente tener una visita contigo, sino que en realizar y quedarse contigo, tener un hogar permanente contigo. ¿Saben por qué? Porque cuando vivimos de visita solamente, las cosas no suceden. Cuando solamente tenemos a Jesús los días domingos o los días sábados, entonces las cosas no suceden. Por eso Jesús llama a Zaqueo a quedarse con él. Porque cuando tú te quedas con una persona, cuando tú invitas a una persona en la casa y lo invitas a quedarse, es para que se puedan conocer. Porque muy difícilmente tú puedes conocer a una persona que es solamente visita. Pero cuando es parte de la familia, tú logras conocerlo. Entonces mi oración y tu oración tiene que ser esta iglesia. Padre, quiero que hagas un hogar permanente en mi familia, en mi vida. No quiero que sea solo una visita, no quiero que solamente seas una bonita experiencia que tuve hace tanto tiempo atrás o la semana pasada. Quiero más experiencias contigo, Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces eso me parece fascinante. Fíjense que me llama la atención de que Zaqueo, siendo un cobrador de impuestos, le interesa a una persona. Generalmente a los cobradores de impuestos no les importaba a la gente. ¿Por qué? Porque los cobradores de impuestos tenían todo lo que necesitaban tener y aún más en la época. El sueldo de los cobradores de impuestos se sacaba de los impuestos de la gente. Y como él era jefe de los cobradores de impuestos, entonces aparentemente en Zaqueo no había necesidad. Y por eso pongo el curioso caso de Zaqueo. ¿Por qué se los digo? Porque siempre vemos una realidad de que hay personas que llegan a Cristo Jesús cuando tienen una necesidad, cuando tienen una falta, cuando tienen algo un familiar que perdieron, cuando rompieron con una relación, cuando están en depresión, pero no cuando estamos bien. Generalmente esos testimonios no los conocemos. Generalmente esos testimonios no llegan a la iglesia. Estaba tan bien que un día conocí a Jesús y ahora estoy mejor.
Qué maravilloso. Y tenemos que ir por esto testimonio, porque de hecho esta comuna es una generación de saqueo. Ñuñoa es una generación de saqueo. Y es por eso que Dios puso mi corazón acá y el corazón de Lili, porque queremos ganarnos a esta gente que tiene el corazón de saqueo, que dice, yo estoy súper bien, gracias. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, pero algo había en saqueo, y esto me llama la atención. Había una necesidad interna, algo que ni siquiera toda la plata de la época del siglo I lo podía llenar. Su propio ser no podía ser llenado su propio ser. Había un vaso que necesitaba ser lleno. Yo estoy convencido de algo, iglesia, de que tú y yo y todas las personas creadas nacimos con un vacío espiritual. Nacimos con un vacío en donde algo tiene que ser llenado por algo, por alguna deidad. Es por eso que hasta el día de hoy siguen existiendo las religiones. Las religiones existieron desde las primeras civilizaciones. Y a pesar de que la gente critica la religión, como por ejemplo Karl Marx, ¿no? Va a criticar la religión y va a decir que la religión es el opio del pueblo. El opio es una droga que te paraliza y no te deja pensar. Y aún así, con todas esas críticas que están fundamentadas, la religión existe hasta el día de hoy. Pero nosotros sabemos, tú y yo, que no nos basta con una religión, ¿cierto? Sabemos que ya hemos probado la religión y tiene un gustito al inicio rico la religión, pero después te vas dando cuenta de que la religión no te llena, de que la religión no te satisface, de que la religión solamente es una linda experiencia. Pero cuando te involucras con Jesús, las cosas empiezan a cambiar. Las cosas empiezan a cambiar. Entonces había una necesidad de saqueo, aún con toda la plata, de ser llenado. Entonces, la historia de saqueo, y ojo con esto, la historia de saqueo nos enseña que en muchas ocasiones tendrás que esforzarte por ver a Jesús, porque hay una multitud que no te deja ver a Jesús. Lo voy a leer de nuevo. La historia de saqueo nos enseña, muchas gracias, la historia, ¿aló? Ahí sí, ¿aló? ¿Aló? ¿No? O sea, ¿aló? 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 Ahí sí. La historia de saqueo nos enseña que hay una multitud que no te va a dejar ver a Jesús. Hay una multitud que no te va a dejar ver a Jesús. ¿Vieron que Saqueo no pudo ver a Jesús porque había una multitud? Y hoy por hoy hay una multitud que no te deja ver ni conocer a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿quién es esa multitud? Yo a continuación quiero compartirles 3 obstáculos que nos impiden conocer a Jesús. 3 multitudes, ¿no? 3 multitudes que nos impiden conocer a Jesús y va a ser necesario incluso subirte a un sicómoro para poder conocer a Jesús. Es decir, te va a significar tomar una acción para poder conocer a Jesús. Te va a significar tomar una decisión para poder conocer a Jesús, porque en tu entorno van a existir y van a seguir existiendo multitudes que no te van a dejar conocer a Jesús. Te lo doy firmado. Te lo doy firmado, gente, que van a haber multitudes. Entonces nosotros tenemos que discernir cuáles son esas multitudes que no te dejan conocer a Jesús hoy. ¿Cuáles son? Y fíjense el número 1. Un obstáculo que impide conocer a Jesús es una idea distorsionada acerca de quién es Él. Una idea distorsionada acerca de quién es.
de quién es Él. Y se acuerdan que el discipulado dijimos que en el inicio de la creación, cuando los primeros hombres pecaron, se generó el ADN del pecado en nosotros, y una de las cosas que sucedió con el pecado y que sigue sucediendo con el pecado es que nosotros negamos a Dios y también distorsionamos la idea acerca de quién es Dios. Es por eso que las primeras civilizaciones nos vamos a encontrar también, entre otras cosas, con dioses que no corresponden al Dios de verdad, ¿no? Y el Antiguo Testamento lo va a narrar. Tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, ¿no? Entonces, hacemos dioses, pero conforme a nuestra necesidad, conforme más que a nuestra necesidad, a nuestros propios deseos. ¿Se fijan? Entonces, una idea distorsionada acerca de quién es Jesús te va a impedir, va a ser una multitud que impide conocerlo realmente. Fíjense Mateo 16:14 lo que dice. A ver si me pueden acompañar. Mateo 16:14. En Mateo 16:14 dice, ¿quién creen que soy yo? ¿Quién creen que soy yo? Y van a decir las personas, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o algún otro profeta. ¿Se fijan? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que es Jeremías o algún otro profeta. Incluso en la época de Jesús, ya había una idea distorsionada acerca de quién era Jesús, ¿no? Entonces muchas veces tenemos un Dios en nuestra mente, en nuestra cabeza y en nuestro corazón que no es el Dios de la Biblia. Vivimos y convivimos con un Dios limitado por nuestras propias capacidades, por nuestra propia falta de fe, ¿se fijan? Por nuestra propia falta de amor, por nuestra propia falta de intimidad con Dios, ¿se fijan? Entonces, incluso los evangélicos muchas veces tenemos una idea limitada de Dios, incluso una idea distorsionada, ¿no? Por eso yo personalmente no me identifico con todas las comunidades cristianas evangélicas. Es por eso. Porque creo que cuando miro la Escritura y veo a algunas personas que se dicen que son evangélicos y cristianos, y veo una diferencia, ¿no? Y veo contradicciones entre las personas y la Escritura, ¿no? Entonces, es por eso. Aparte que la palabra evangélico tampoco me gusta mucho, creo que cristiano me gusta más esa palabra, ¿no? Cristiano, aunque eso conlleva una responsabilidad también, ¿cierto? Como lo dice el abuelito de Peter Parker, el hombre araña, ¿cierto? Esto va a conllevar una gran responsabilidad. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 19. Fíjense, esto ya es más fuerte, lo que dicen acerca de Jesús. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe. Ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos, Zaqueo, y de otros pecadores. Esa era la percepción que tenían acerca de Jesús. Glotón. ¿Saben por qué le decían glotón a Jesús? Porque le gustaba compartir con la gente, y le gustaba las mesas, y le gustaba sentarse en las mesas. Entonces nosotros, hay algo que tenemos que cambiar en las comunidades de fe. Yo quiero ser de aquellos que generan un cambio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los encuentros con Dios no suceden desde un púlpito y a personas escuchando. Generalmente los encuentros con Dios sucedían en una conversación, en una mesa. ¿Se fijan? En algo cotidiano, como compartir el pan, un cafecito.
¿Se fijan? Hay una parte preciosa en la Biblia que Jesús ya había muerto y todos estaban esperando que resucitaran y algunos hasta dudándolo, y de repente habían unos discípulos caminando, camino de Maús, decía. Y Jesús, ustedes saben que es bueno para la broma, Jesús. No sé si se han dado cuenta que Jesús es bueno para la talla, pero la Escritura es bueno para la talla. Yo leo la Escritura y Jesús le gusta la broma. Jesús resucitado, van camino de Maús, unos discípulos, y Jesús se suma al camino, lo tienen que leer, y se suma al camino, y resucitado, o sea, ya murió, y se pone a conversar, y estaban tristes los discípulos, y Jesús le dice, pero ¿por qué están tristes? No, es que se murió el Señor, se murió el Mesías, le decía, no puedo creerlo, y Jesús le decía, oye, pero ¿no se acuerdan de la palabra de la Escritura? Acuérdense que iba a resucitar, sí, pero es que estamos en la terrible duda. Estamos en la bella duda y no sabemos, y capaz que nuestro máximo líder nos prometió esto, otro, y se nos murió el líder. Y ahí Jesús se le para la pluma, ¿no? Y le dice un par de cosas, sin contar que era Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Estos discípulos dicen, ¿te diste cuenta que cuando hablábamos con esa persona media rara, algo sucedió en nuestro corazón? Dice la Escritura que ardía nuestro corazón. Y como ardió su corazón, lo invitaron a tomar once. Lo dice la Escritura de verdad, pero muy chistoso. Y Jesús, adivinen qué dice. Sí, era conocido por glotón. Vamos, si no tengo nada que hacer, vamos. Vamos, se sientan, y escuchen bien esto. Cuando parte el pan Jesús y lo entrega, se dan cuenta de que esa persona era Jesús. ¿Y saben lo interesante de esta historia? De que a Jesús se dieron cuenta que era Jesús porque compartía el pan con los otros. No porque estaba llenándolos de sermones. No porque le estaba poniendo un montón de reglas a las personas que llegaban a la iglesia y le digan, oye, ¿quieres ser cristiano? Sí, ya, pero primero cámbiate los pantalones, primero ponte corbata, primero hace esto, otro, para luego conversar conmigo, ya ahí hablamos, ya ahí entráis. ¿No? A Jesús lo conocieron por partir el pan. Quiero preguntarte a ti, ¿por qué te conocen a ti? ¿Se imaginan la vieja pesada del barrio? ¿No? Y hay personas cristianos, evangélicos, que son conocidos, y esto, ustedes pueden dar fe de esto, de que hay personas evangélicas en el pasaje o en el barrio que nadie las conoce porque no se juntan con nadie. No se juntan con nadie, no tienen amigos. Nadie los conoce. Entonces yo te pregunto, ¿por qué quieres ser conocido? Aun cuando te mueras, aun cuando ya no estés. ¿Qué huella vas a dejar? ¿Por qué quieres que te recuerden? ¿Qué quieres que salga en tu lápida? ¿No? Entonces es importante que te reconozcas. Es importante que te reconozcan, este es mi amigo, porque este no me va a juzgar. Voy a ir a pedirle un consejo, le voy a ir a contar esto que no se lo voy a contar a nadie porque me da tanta vergüenza, pero se lo voy a contar a él, porque a él yo, si doy fe de algo de esa persona, es porque no me va a juzgar y me va a amar. Qué tremendo, ¿no? Entonces había una idea distorsionada acerca de quién es Jesús. Un glotón, un borracho y amigo de cobradores de impuestos. Gloria a Dios, si a ti y a mí me dicen glotón, me lo han dicho, borracho y amigo de cobradores de impuestos. Nosotros tenemos que ser una generación de los amigos de los pecadores. Tenemos que ser esa generación. Cuando a ti te enseñan de que la amistad del mundo es enemistad con Dios y te lo enseñan de que tú no tienes que tener amigos cristianos, es porque te han enseñado mal la Escritura. No sé a cuántos le han enseñado mal la Escritura, pero yo soy de eso. De los que tomé una palabra y la hice conducta y yo decía, no me junto con pecadores porque me puedo contaminar, ¿no? Entonces la amistad del mundo es enemistad con Dios. Tergiversación de la palabra, tergiversación acerca de qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Y ojo, que si estás pasando por debilidades, por lucha y quiero hacer,
quiero aclarar este punto, por situaciones adversas, y sabes que si te juntas con ellos te va a hacer mal, se entiende, gente, se entiende que si te vas a juntar con ellos y a ti te afecta, se entiende que te apartes de ellos, porque también hay que andar con sabiduría, ¿no? Gloria al Señor. La segunda idea, el segundo obstáculo que nos impide conocer a Jesús es por la presión social. ¿Saben cómo me decían a mí en la universidad? ¿Se los conté? Esta no se las conté. Esta no se las conté. ¿Saben cómo me llamaban a mí el Mesías? El Mesías. A mí me decían el Mesías porque era cristiano, ¿no? Entonces, a muchas personas le puede generar incomodidad, vergüenza, ¿no? O incluso sentirte apartado, ¿no? Por tu grupo, por tus amigos que no son creyentes, por los amigos de tu universidad, por los compañeros de trabajo. El Mesías, Ned Flanders. ¿A cuántos le dijeron así? ¿No? El vecino de Homero, ¿no? Entonces, fíjense, y quiero contarles una historia. Juan, capítulo 18, versículo 33. Una de las personas que no pudo conocer a Jesús por la presión social fue Poncio Pilato, que lo tuvo cara a cara, face to face. Lo tuvo allí mismo, encarcelado por el mismo pueblo judío, y no pudo ver al Señor. A ver si me acompañas a Juan 18, 33 y 38, Martín. Y dice así: entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. Y le pregunta, fíjense, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Jesús contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío? Replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que me aman, todos los que aman la verdad, reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito. Hasta ahí nomás. Y aparentemente Poncio Pilato era un buen gobernador porque no quiso condenar a Jesús y tú dices, es el de la que se salvó. Pero fíjate lo que le dicen, lo que le van a decir después. Le van a decir, ¿se acuerdan esa icónica parte en donde se lava las manos Poncio Pilato? Y que simboliza de que yo no voy a ser culpable de esa sangre. Yo no voy a ser culpable de que maten a Jesús, el rey de los judíos. Se lava las manos. Y fíjense lo que le dicen los fariseos. Entonces tú no eres amigo de César, les dice. Si tú no condenas a Jesús, tú no eres amigo de César. Porque César es el emperador. Y hay solo un rey en el imperio romano, que es el César. ¿Saben cómo se le hizo a Pilato? Transpiró el agua. Haberle dicho, porque significa, aunque él sea el gobernador de la provincia de Judea, era solamente un gobernador, a diferencia y el lado del César. Entonces los judíos, astutos con la mente, lengua rápida, le dijeron, entonces tú no eres amigo del César. Y fíjense que todas estas cosas que vivió Pilato le impidieron conocer a Jesús. Entonces muchas veces hay gente que va a estar en la iglesia, hay gente que le van a hablar del Señor, hay gente que lo va a ver prácticamente con sus propios ojos, que el Señor está interviniendo en su vida y tal vez no va a pasar nada, ¿no? Pero nosotros queremos ser como Zaqueo, queremos ser una generación de Zaqueo, que a pesar de tener muchas cosas,
creemos que hay una necesidad en nuestras vidas. Otro obstáculo. Dios nunca ha estado conmigo. En la situación más difícil de mi vida, me sentí solo, me he sentido solo, me he sentido sola. E incluso hubiera impedido que sucedieran ciertas cosas en mi vida. Si esas cosas no hubieran pasado, yo hubiera podido conocer a Jesús. Y te creo lo que tú me dices, ¿no? Entonces, fíjense que muchas de las personas dicen que Dios nunca ha estado conmigo. Y fíjense que cuando alguien dice, no, Dios nunca ha estado conmigo, es porque esa persona siente que no ha estado con Dios con él o con ella. Y el sentir es una percepción. Y vaya que nuestra percepción sí que es distorsionada muchas veces, ¿no? Entonces, cuando yo siento que Dios no está conmigo, punto uno es una percepción acerca de la que tú estás teniendo en ese momento. Y punto dos, hay momentos en que nosotros tenemos que estar solos y sentirnos solos. Porque son en esos desiertos en donde el Señor nos moldea, en donde el Señor nos enseña y en donde somos capacitados. Porque recuerda, cuando tú más creces, son en esos desiertos. Cuando tú más maduras, son en esos procesos que nadie quiere pasar. Entonces somos personas que necesitamos vivir procesos para crecer. Si tú y yo nos saltamos los procesos, entonces no vamos a crecer. Entonces quiero decir, y creo que lo di en un mensajito del WhatsApp, no te salten los procesos. ¿Cuántos en la feria han comprado tomates que no saben a tomate? Ordinarios, malos. Frutas que no tienen sabor a fruta. Sandías que no tienen sabor a sandía. ¿Y saben por qué? Porque aceleran el proceso del producto. Porque le ponen fertilizantes, le ponen químicos, aceleradores químicos, para que se desarrollen mucho más rápido y aceleran el proceso. Y tú y yo somos personas que tenemos que entregar frutos. Y los frutos que tú y yo vamos a entregar no son para que te los comas tú, porque el árbol no come de su propio fruto. El árbol da frutos para que otros puedan comer de él. Así que ojo con los acelerantes, ojo con los fertilizantes de hoy, que quieren acelerar el proceso. Y esta ansiedad que nos da de que Dios nos transforme de una. Y esta ansiedad de que Dios ponga cosas en nosotros. Y esta ansiedad de que Dios mejore nuestra economía. Y de que Dios mejore las relaciones. Y que Dios encuentre mi idóneo, mi idónea. Y que Dios tantas cosas, ¿no? Que en donde nosotros queremos acelerar el proceso, pero Dios nos dice para. Dios nos dice stop. Entonces recuerden, cuando usted cree que tú estás solo, es una percepción, ¿no? Y voy a dar el último. No me acerco a Dios porque significaría abstenerse de muchas cosas. No, ¿yo qué voy a entrar a la iglesia? Si eso significaría vestirme de una manera, comportarme de una manera, ciertos requisitos que yo no estoy dispuesto a trazar. ¿Se fijan? Hablar de una manera. Miren que el evangélico habla medio raro. Concupiscencia. Entonces, ¿se dan cuenta que son palabras que nosotros tenemos que erradicar aunque sean bíblicas? Porque hay palabras y hay comportamientos y hay situaciones que nosotros generamos de nuestra propia cultura que no acercan a Dios, sino que alejan a la gente. Entonces nosotros somos llamados a traducir a Jesús a otras generaciones, a esta generación. No me acerco a Dios porque significa abstenerse de muchas cosas. Y fíjate, que después de conocer a Dios, te mentiría si Dios no te empieza a pedir cosas, porque Dios te va a ir pidiendo cosas. Te mentiría, pero Dios te va a ir pidiendo cosas. Dios te va a ir pidiendo sacrificios, que no tienen que ver con la salvación, pero Dios te va a ir pidiendo sacrificios. Dios, cuando nosotros nos acercamos a la luz,
Nosotros vemos todo nuestro desperfecto porque nosotros estamos en la oscuridad. Y cuando nos acercamos a la luz y cuando oramos, nos damos cuenta de que Dios nos está pidiendo cosas que dejemos, ¿no? Yo les digo, cuando estoy disgustado con Lili, lo mejor que puedo hacer es orar. Porque cuando oro, yo le cuento, digo, mira Lili, mira cómo es Lili. Le digo, al Señor se lo cuento. Y Dios me dice, ¿y tú? Al tiro, de entradita. Me dice, tú mira esto, mira esto, mira esta actitud, mira esta forma. Entonces lo más maravilloso que me pasa, y se los doy como tips a los matrimonios, de que después de una discusión, de un disgusto, conversalo con Dios. Vas a salir con el rabo entre las piernas. Entonces, si Dios te pide algo, no se va a comparar con la gloria venidera que nosotros ha de presentarse. Eso lo dice la Escritura. No se compara. ¿Y a qué me refiero con la gloria venidera? Que Dios va a comenzar a hablar en tu vida a través de distintas formas. Eso significa la gloria venidera. La gloria venidera significa que Dios comienza a sanar aquellas áreas en tu vida oscuras, esas que tenías guardadas bajo 4 llaves y que no pensabas en abrirlas, pero Dios las comienza a sanar. La gloria venidera significa que Dios comienza a poner perdón en tu corazón y a vivir una vida más libre de odio. La gloria venidera significa que Dios comienza a darte poder, autoridad para resolver aquellas cosas que antes tú solo no podías resolver, porque eran más grandes que tú. La gloria venidera es cuando Dios te llama y comienza a darte un propósito que no habías visto. Y comienzas a darte cuenta que todo lo que te había pasado tiene un propósito. Y Dios comienza a transformar eso y a darle sentido a tu vida. Y tus debilidades Dios las comienza a trabajar. Aunque no se van tus debilidades, pero Dios las comienza a fortalecer. Y tus capacidades Dios las comienza a usar para ayudar a otros. Puedo seguir. Dios comienza a llevarte a lugares que nunca imaginaste estar por causa de Él. La gloria venidera significa que Dios comienza a entretejer redes, contactos, y Dios te empieza a llevar con personas que nunca hubieras conocido, a no ser por causa de Él. Y Dios comienza a subir un nuevo nivel contigo, y Dios comienza a elevarte, y Dios comienza a ponerte en puestos de honra, de tal forma que la gente empieza a darse cuenta que algo está pasando con tu vida y quiere tener lo que tú tienes. Yo deseo eso. Yo deseo ser como Él porque Él tiene una paz frente a las dificultades, Él tiene siempre una palabra y porque Él me escucha y porque Él tiene tantas cosas que yo quiero tener y de luego se van a dar cuenta de que esas cosas son capacidades que Dios ha puesto. Entonces tú generosamente contarás que Dios, aunque no lo has podido ver con tus ojos carnales, lo has podido ver con tus ojos espirituales. Gloria al Señor. Quiero orar en este momento y comenzar a darle gracias al Señor. Ahí tú en tu lugar, a donde estás, puedes orar conmigo, pensar en cuáles han sido esas multitudes en tu vida que te han impedido conocer a Jesús. Tal vez no es ninguna de las que yo nombré. Tal vez no es una idea distorsionada acerca de quién es Jesús. Tal vez no es por la presión social. Tal vez no es porque sentiste que Dios nunca ha estado contigo y no impidió que sucedieran ciertas cosas en tu vida. Tal vez tu multitud no significa de que te tengas que abstener de tantas cosas para comenzar una relación con Él, porque es mentira que Dios te pide algo al comienzo para empezar una relación con Él. Y tomémonos un minuto para orar al Señor. ¿No? Recuerda que todo lo que estás pasando no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de presentarse. Gracias, Señor,